Existe una fotografía que pocos conocen. Kathryn Kuhlman, sentada sola en un sencillo carro, con un vestido que ella misma había cosido. En el asiento del copiloto, una carpeta, con giros postales sin cobrar, por más de $2 millones. Ella mira por la ventana. Su rostro guarda un misterio que pocos han logrado descifrar. Era 1975. Kathryn estaba en la cúspide de su ministerio. Multitudes se aglomeraban para verla. Presidentes la buscaban. Su organización movía fortunas. Y aún así, ella elegía vivir con una simplicidad que incomodaba a sus asesores. Hoy les contaré lo que descubrí sobre este paradoxo. Porque hay algo en la historia de Kathryn Kuhlman que nadie les ha contado bien. Algo que cambiará para siempre la forma en que ven la prosperidad. Pero antes, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido culpables por tener más de lo que necesitan? ¿Han mirado su cuenta bancaria y sentido una opresión extraña en el pecho? ¿Como si tener dinero los hiciera menos espirituales? Kathryn Kuhlman vivió esa tensión de una manera que pocos seres humanos han experimentado. Y lo que ella descubrió al respecto es revolucionario. La primera vez que escuché de ella, estaba pasando por una crisis financiera brutal. Acababa de perder mi empleo. Mis cuentas estaban atrasadas. Y alguien me dijo, busca información sobre Kathryn Kuhlman. Ella te enseñará que Dios quiere bendecirte. Rodé los ojos. Otra historia de prosperidad barata, pensé. Qué equivocado estaba. Porque la historia de Kathryn Kuhlman no se trata de enriquecerse. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de descubrir que existe una abundancia que no tiene nada que ver con lo que poseemos. Déjenme contarles cómo empezó todo. 1907. Un humilde rancho en Missouri. Kathryn Kuhlman nace en una familia que apenas podía pagar las cuentas. Su padre trabajaba de sol a sol. Su madre cosía para complementar los ingresos. Desde pequeña, Kathryn Kuhlman sabía lo que era la escasez. Pero había algo diferente en ella. A los 5 años, ya demostraba una sensibilidad espiritual que llamaba la atención. Hablaba con Dios, como si estuviera en la habitación de al lado, orando por los vecinos enfermos, ayunando cuando los adultos ni siquiera sabían que lo estaba haciendo. Y aquí está el primer misterio. A pesar de provenir de la pobreza, Kathryn Kuhlman nunca desarrolló lo que llamamos mentalidad de carencia. ¿Conocen esa sensación de que nunca tendrán suficiente? ¿De que necesitan guardar todo, acumular, protegerse? Kathryn Kuhlman nunca sintió eso. A los 14 años, algo sucedió que cambió su vida para siempre. Estaba en un encuentro de avivamiento pentecostal cuando sintió lo que describió como una unción del Espíritu Santo. No fue una experiencia emocional común. Fue algo que la marcó a nivel celular. En ese momento, entendió que había sido llamada para algo específico. No sabía qué, pero sabía que su vida no sería común. 2 años después, a los 16 años, dejó su casa. Imaginen eso, una adolescente, en 1923, decidiendo seguir un llamado espiritual sin ninguna garantía financiera, sin plan B, sin red de seguridad. Sus padres intentaron detenerla. «Kathryn, morirás de hambre», decía su madre. «Las mujeres no predican», argumentaba su padre. Pero ella ya había decidido. Había algo dentro de ella que era más grande que el miedo. Y aquí hay una verdad que pocos perciben. Kathryn Kuhlman nunca buscó riqueza. Buscó propósito. Y descubrió que cuando encuentras tu verdadero propósito, la abundancia te encuentra. Los primeros años fueron brutales. Predicaba en iglesias que apenas tenían sillas. Dormía en casas de familias que le ofrecían un sofá. Comía lo que le ofrecían, cuando le ofrecían algo. Hubo semanas en que pasó hambre de verdad, pero hay una diferencia entre pasar necesidad y vivir en la escasez. Kathryn Kuhlman estaba pasando necesidad, pero su corazón vivía en la abundancia. Porque había descubierto algo que la mayoría de las personas nunca descubre. Había descubierto que su fuente no estaba en las circunstancias.
1935. Kathryn Kuhlman tiene 28 años. Su ministerio comienza a ganar reconocimiento. Pequeñas multitudes se reunían para escucharla. Algunas curaciones inexplicables comenzaron a ocurrir en sus reuniones. Y entonces, comete el mayor error de su vida. Se enamora de Burroughs Waltrip, un pastor casado. No fue una pasión cualquiera. Fue una obsesión que casi destruyó todo por lo que había trabajado. Burroughs era carismático. Tenía un ministerio próspero. Le prometía una vida de abundancia y reconocimiento. Pero estaba casado. Kathryn Kuhlman sabía que estaba entrando en un terreno prohibido, pero su corazón gritaba más fuerte que su conciencia. Burroughs se divorció, se casaron, y lo que parecía ser el comienzo de una era dorada se convirtió en el período más oscuro de la vida de Kathryn, porque hay algo sobre la prosperidad que pocos entienden. Cuando viene a través de compromisos equivocados, se convierte en una maldición. Su ministerio creció financieramente. Tenían una casa acogedora, carros nuevos, ropa cara, reconocimiento. Todo lo que Kathryn Kuhlman había soñado cuando era esa adolescente pobre de Missouri. Pero por primera vez en su vida, se sentía espiritualmente vacía. Todas las noches, se acostaba en una cama cómoda y sentía como si estuviera muriendo por dentro. El dinero estaba en la cuenta. La casa estaba pagada, pero había perdido lo único que realmente importaba, su comunión con Dios. Y aquí hay una lección que cambió mi vida. Puedes tener todo lo que siempre quisiste y aún así sentirte completamente perdido, porque la abundancia no se trata de cuánto tienes, se trata de cuán alineado estás con tu propósito. Kathryn Kuhlman pasó 8 años en ese matrimonio. 8 años intentando convencerse de que era feliz. 8 años construyendo una vida que parecía perfecta por fuera y era vacía por dentro. Pero Dios estaba trabajando. 1944. Una mañana de un día cualquiera, Kathryn Kuhlman se despierta con una sensación extraña en el pecho, como si alguien estuviera llamando su nombre. Se levanta, va a la ventana y allí, en una experiencia que nunca pudo explicar del todo, siente la presencia de Dios de una forma que no sentía hacía años. Y junto con esa presencia, una convicción devastadora. Había cambiado su llamado por comodidad material. En ese momento, toma la decisión más valiente de su vida. Despierta a Burroughs y le dice: «Necesito irme». Él no entiende. «Kathryn, lo tenemos todo. La iglesia está creciendo. Estamos ganando bien. ¿Por qué quieres tirar todo esto?». Pero ella ya había decidido, porque había redescubierto algo que el dinero casi había apagado. Su identidad no estaba en lo que poseía, sino en quién había sido llamada a ser. Sale de casa con solo una maleta. Deja atrás la casa acogedora, los carros, la cuenta bancaria vacía, el ministerio en ruinas, todo perdido. A sus 37 años, Kathryn Kuhlman empieza de cero. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque a partir de este momento, ella descubrirá el verdadero secreto de la abundancia. Un secreto que tiene menos que ver con ganar dinero y más con una transformación interior que pocos seres humanos experimentan. Se muda a Pittsburgh, una ciudad industrial, fría, nada acogedora para una mujer evangelista divorciada. Alquila un pequeño departamento en un barrio obrero. Comienza a predicar en salones alquilados a audiencias de 15, 20 personas. Pero algo había cambiado en ella. Hay una diferencia entre alguien que predica por necesidad y alguien que predica por convicción restaurada. Kathryn ahora estaba predicando con el corazón limpio, y eso cambió todo. La gente comenzó a sentir algo diferente en sus reuniones, una autenticidad genuina, una presencia que no puede ser fingida. Y entonces comenzaron las curaciones. No eran curaciones planeadas. No había una línea de oración. Kathryn simplemente estaba predicando, cuando alguien al fondo del salón gritó: «¡Estoy curado!». Era un hombre que había llegado con muletas.
En medio de la predicación, se levantó y comenzó a caminar normalmente. Catherine se sorprendió más que nadie en el salón, pero eso era solo el comienzo. Semana tras semana, cosas inexplicables comenzaron a suceder. Personas con tumores que desaparecían durante la reunión, sordos que volvían a oír, ciegos que recuperaban la vista, y con cada milagro, más gente aparecía. En 6 meses, Catherine necesitó alquilar un auditorio más grande. En un año, estaba predicando a multitudes de miles de personas, y el dinero comenzó a fluir naturalmente. Pero esta vez era diferente. Catherine había aprendido algo que la mayoría de las personas nunca aprende. Cuando estás alineado con tu propósito, la abundancia no es algo que persigues, es algo que te persigue. Las ofrendas llegaban espontáneamente. Personas enviaban donaciones por correo. Empresarios ofrecían apoyo financiero sin que ella lo pidiera. En 5 años, su ministerio estaba recaudando más dinero del que había soñado en sus tiempos de casada. Pero ahora ella sabía exactamente qué hacer con él. Y aquí es donde su historia se convierte en una lección para todos nosotros. Porque hay una diferencia entre tener dinero y ser poseído por él. Catherine había descubierto cómo estar en abundancia, sin perder su alma. Les contaré cómo lo hacía. Primero, nunca cambió su estilo de vida. Incluso cuando estaba recaudando millones, Catherine continuó viviendo en el mismo departamento sencillo, conduciendo el mismo auto viejo, usando vestidos que ella misma cosía. Sus asesores se volvían locos. Catherine, puedes tener una mansión, puedes tener un equipo de estilistas, puedes viajar en primera clase. Ella respondía, ¿para qué haría eso? No necesito esas cosas para ser quien Dios me llamó a ser. Segundo, canalizó toda la abundancia hacia su propósito. Cada dólar que entraba era dirigido a expandir el ministerio, ayudar a los necesitados o apoyar otros proyectos espirituales. Catherine se convirtió en un puente. El dinero pasaba por ella, no se quedaba en ella. Tercero, mantuvo una perspectiva eterna sobre la prosperidad. Para Catherine, la verdadera riqueza no se medía en patrimonio neto. Se medía en cuántas vidas fueron transformadas, cuántos corazones fueron sanados, cuántas personas encontraron esperanza. Y aquí está la paradoja que pocos entendieron en esa época. Mientras más donaba, más recibía. Mientras menos se apegaba, más abundante se volvía. Pero no era un cálculo estratégico. Era una consecuencia natural de alguien que había descubierto su verdadera identidad. 1960. Catherine está en el auge de su ministerio. Predica a 50.000 personas en el estadio de Los Ángeles. Su organización mueve $10 millones al año. Una fortuna para la época. Y aún así, ella se despierta todas las mañanas en el mismo apartamento modesto. Toma café en una taza sencilla. Se viste con ropa que no llama la atención. Los periodistas intentaban entender, ¿por qué vives así si puedes tener cualquier cosa? Su respuesta era siempre la misma. Porque descubrí que la felicidad no está en tener más, está en ser más. Y este descubrimiento cambió no solo su vida, sino la de millones de personas. Porque Catherine había solucionado uno de los mayores dilemas humanos: cómo prosperar sin corromperse, cómo tener abundancia sin perder la autenticidad. La respuesta estaba en una revelación que tuvo en esa mañana cuando decidió dejarlo todo atrás. La revelación de que nuestra fuente no está en las circunstancias externas, está en la conexión interna con nuestro propósito. Cuando descubres eso, cuando realmente lo internalizas, tu relación con el dinero cambia completamente. Dejas de perseguir la prosperidad y comienzas a administrar la abundancia. Dejas de medirte por lo que tienes y comienzas a medirte por lo que ofreces. Dejas de temer la falta y comienzas a confiar en el flujo. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Catherine en los últimos 15 años de su vida, de 1960 a 1976.
Ella vivió en una abundancia que pocos seres humanos han experimentado, pero no era abundancia de posesiones, era abundancia de propósito. Ella se despertaba todos los días sabiendo exactamente por qué estaba viva. Cada reunión, cada oración, cada palabra que decía tenía un significado trascendente. ¿Y el dinero? El dinero se convirtió solo en una herramienta para amplificar su impacto, para alcanzar a más personas, para causar más transformación, pero nunca se convirtió en su identidad. Y cuando llegó 1976, cuando los médicos le dijeron que solo le quedaban unos meses de vida, Catherine no se desesperó por lo que estaba dejando atrás, porque sabía que había vivido una vida de verdadera abundancia, una abundancia que no puede ser robada, que no se deprecia, que no genera ansiedad. Ella había descubierto el secreto que la mayoría de las personas pasan toda su vida buscando. Pero la historia no termina aquí, porque hay algo sobre los últimos meses de la vida de Catherine que pocos conocen, algo que revela la dimensión más profunda de esta paradoja de la abundancia. Y eso es lo que les contaré en la segunda parte de esta historia, porque lo que sucedió en los últimos días de Kathryn Kuhlman les mostrará que existe un tipo de riqueza que ni la muerte puede tocar. Segunda parte. Diciembre de 1975. Catherine está en el hospital en Tulsa. Los médicos acaban de confirmarlo. Cirugía cardíaca de emergencia. 50% de probabilidad de sobrevivir. Ella pide quedarse sola por unos minutos. Ahí, en ese frío cuarto de hospital, ella hace algo que nadie esperaba. Ella sonríe. No era la sonrisa de alguien negando la realidad. Era la sonrisa de alguien que había descubierto algo que la mayoría nunca descubre, que la verdadera abundancia no depende de cuánto tiempo tengas, sino de cuán profundamente has vivido. En ese momento, Kathryn Kuhlman mira su vida y hace un balance. Materialmente podía comprar cualquier cosa que deseara. Su organización tenía millones en activos. Recibía invitaciones a cenar con presidentes. Multitudes la adoraban, pero eso no era lo que la hacía sonreír. Lo que la hacía sonreír era recordar a Sara. Sara era una niña de 7 años que había sido sanada de leucemia en una de sus reuniones. 3 años después, Sara le envió una cartita a Catherine. Escrita con letra de niña decía: «Tía Catherine, gracias por enseñarme que Dios me ama. Ahora oro por mis amiguitos enfermos». Catherine había guardado esa carta en el cajón de su escritorio durante años. Y allí, en el hospital, lo entendió. Esa carta valía más que todos los giros postales que había recibido, porque Sara representaba algo que el dinero no puede comprar. Un legado verdadero. La cirugía ocurre. Catherine sobrevive, pero los médicos son claros. Le quedan como máximo 6 meses de vida. Y aquí es donde la historia toma un rumbo que nadie esperaba. La mayoría de las personas, al recibir un diagnóstico terminal, entra en pánico financiero. ¿Y las cuentas? ¿Y la familia? ¿Y el futuro? Catherine, no. Llama a sus abogados y hace algo extraordinario. Dona prácticamente todo lo que posee. Hospitales reciben donaciones millonarias. Orfanatos son beneficiados. Ministerios pequeños que admiraba reciben apoyo financiero por años. Cuando sus asesores la cuestionan, ella responde: ¿no lo entienden todavía? Yo nunca poseí esto. Esto siempre pasó a través de mí. Y entonces hace algo aún más radical. Decide usar sus últimos meses no para disfrutar la fortuna que construyó, sino para intensificar su ministerio. Contra recomendación médica, agenda una serie de reuniones de despedida. No eran reuniones para recaudar fondos. Eran reuniones para entregar todo lo que había aprendido sobre la verdadera abundancia. Febrero de 1976. Auditorio lleno en Los Ángeles. Catherine aparece visiblemente frágil, pero con una presencia espiritual que impresiona hasta a los escépticos. Ella comienza a hablar sobre lo que llamó la herencia invisible. Ustedes piensan que vine aquí esta noche a hablar sobre sanación física, dice, pero vine a hablar sobre una sanación mucho más profunda.
la sanación de nuestra relación con la abundancia. Y entonces cuenta una historia que cambió la perspectiva de todos en la sala. Hace unos días, estaba organizando mis papeles cuando encontré un recibo de 1945. Era de una comida que pagué para una familia que estaba pasando hambre. Costó $3, todo lo que tenía ese día. ¿Saben qué pasó? Esa familia tenía un hijo de 12 años. Años después, él se convirtió en médico. El mes pasado, salvó la vida de una niña que se estaba muriendo. Y esa niña creció y se convirtió en misionera. $3 en 1945 salvaron cientos de vidas en 1976. ¿Lo entienden? La abundancia verdadera no es sobre lo que acumulas, es sobre lo que multiplicas. En ese momento, algo hizo clic en la mente de todos los presentes. Kathryn Kuhlman no estaba hablando de prosperidad como la mayoría de los predicadores. Estaba hablando de algo mucho más sofisticado: abundancia generativa. La idea de que la verdadera riqueza se mide no por lo que guardas, sino por lo que liberas, no por lo que puedes retener, sino por lo que puedes hacer fluir. Y aquí está la idea que cambió mi vida. Kathryn había descubierto que existen dos tipos de abundancia completamente diferentes. La primera es la abundancia por acumulación. Juntas, guardas, proteges, multiplicas para ti mismo. Es mensurable, visible, pero tiene un límite. Y cuando mueres, se queda atrás. La segunda es la abundancia por circulación. Recibes, transformas, multiplicas y liberas. Es exponencial, trascendente, y continúa creciendo incluso después de que ya no estás aquí. Kathryn había elegido vivir en la segunda, y los resultados eran obvios. Marzo de 1976. Kathryn está visiblemente más debilitada, pero decide hacer algo que sus médicos consideraron una locura: un último viaje misionero. Va a México, no para predicar en auditorios lujosos, sino para visitar orfanatos en ciudades pobres. Durante 5 días, convive con niños que no tenían absolutamente nada. Durmió en camas sencillas, comió comida básica, jugó en el suelo de tierra con huérfanos que nunca habían visto la televisión. Y fue allí, en ese lugar donde no había riqueza material alguna, donde Kathryn tuvo la experiencia más rica de su vida. Una de las niñas, una pequeña de 5 años llamada María, se le acercó en el último día. «Tía Kathryn», dijo la niña, «¿eres rica?». Kathryn se quedó pensativa. Técnicamente todavía tenía mucho dinero, pero de alguna manera esa pregunta la hizo reflexionar sobre algo mucho más profundo. «¿Por qué preguntas, María?». «Porque brillas por dentro». Mi mamá decía que solo la gente rica brilla por dentro. En ese momento, Kathryn entendió algo que la impactó profundamente. Esa niña, que vivía en un orfanato pobre en México, había identificado algo que ejecutivos ricos de Wall Street no podían ver. La verdadera abundancia es una cualidad del ser, no del tener. Kathryn regresó a los Estados Unidos con una claridad final sobre su misión. Abril de 1976. Graba su última serie de programas de televisión. No habla de sanación física. No pide donaciones. Habla exclusivamente sobre lo que llamó la revolución de la abundancia interior. Pasé toda mi vida intentando entender por qué algunas personas prosperan y otras no, dice mirando directamente a la cámara. Y descubrí que no tiene nada que ver con talento, suerte o conexiones. Tiene que ver con una decisión interna. La decisión de verse como un canal de bendición, no como un reservorio de acumulación. Y entonces cuenta la historia que resume toda su filosofía de vida. Cuando era pequeña, nuestra granja tenía un pozo que a veces se secaba. Mi papá se desesperaba. «¿Cómo vamos a sobrevivir sin agua?», preguntaba. Pero nuestro vecino tenía un pozo que nunca se secaba. ¿Saben cuál era la diferencia? El pozo de él tenía una fuente subterránea que seguía fluyendo. El agua no se quedaba estancada. Entraba y salía constantemente. Así aprendí que la abundancia verdadera es como ese pozo. No se trata de retener, se trata de fluir. Mayo de 1976.
Catherine está en sus últimos días de vida, interna de nuevo, pero en paz profunda. Llama a sus asistentes más cercanos y dice algo que nadie estaba esperando. Quiero que hagan una auditoría completa de todo lo que poseo y quiero que donen aún más. Se quedan confundidos. Catherine, ya donaste casi todo. Lo que queda apenas alcanza para cubrir los costos del funeral. Ella sonríe. Perfecto. Significa que calculé bien. Y entonces ella explica algo que se convirtió en su declaración final sobre la abundancia. Ustedes creen que me estoy muriendo pobre, pero me estoy muriendo con la mayor fortuna que alguien puede tener. La certeza de que usé todo lo que recibí para el propósito correcto. ¿Saben cuántas cartas recibí a lo largo de los años? Más de 2 millones. Personas contando cómo sus vidas cambiaron después de encontrar esperanza a través de nuestro ministerio. Cada carta es como una acción en la bolsa del reino. Y esas acciones nunca van a desvalorizarse. En los últimos 3 días de su vida, algo extraordinario sucede. Personas comienzan a aparecer en el hospital, no para pedir oración, para contar historias. Llega el empresario que cambió toda su filosofía empresarial después de ver una prédica de ella sobre la abundancia responsable. Llega la enfermera que decidió trabajar con pacientes terminales después de ser sanada en una reunión. Llega el músico que compuso himnos que ya han sido cantados por millones de personas. Llega la maestra que creó un método de enseñanza basado en el amor incondicional que aprendió viendo a Kathryn Kuhlman. Una tras otra, personas aparecían para mostrar cómo la vida de Catherine se había multiplicado a través de ellas. Y allí, en aquel cuarto de hospital, Catherine finalmente vio la dimensión completa de su riqueza. No era una riqueza que cabía en una cuenta bancaria. Era una riqueza que se había convertido en parte de la eternidad. Febrero de 1976. Último día de vida de Kathryn Kuhlman. Ella estaba consciente, en paz. Una enfermera le pregunta si necesitaba algo. Catherine responde, solo quiero agradecer. ¿Agradecer por qué? Por haber descubierto que la única riqueza que vale la pena buscar es aquella que puedes llevar contigo cuando te vayas. Y entonces ella cierra los ojos y se va. Pero aquí está lo que pocos saben sobre el funeral de Kathryn Kuhlman. Su testamento reveló algo que sorprendió hasta a sus asesores más cercanos. Ella había muerto prácticamente sin patrimonio. Todo había sido donado o invertido en el ministerio. Pero el funeral fue uno de los más concurridos de la historia religiosa americana. Más de 50.000 personas asistieron. Presidentes enviaron representantes. Líderes religiosos del mundo entero rindieron homenaje. ¿Y saben cuál fue el epitafio que ella había elegido para su tumba? Ella entendió que la verdadera prosperidad es dejar el mundo más rico de lo que estaba cuando llegaste. Ahora dime, ¿cuántos millonarios conoces que podrían tener un funeral así? ¿Cuántos podrían morir sabiendo que su riqueza se multiplicó a través de otras personas? ¿Cuántos podrían mirar hacia atrás y ver una vida de verdadera abundancia? Catherine descubrió algo que la mayoría de las personas pasan toda la vida buscando, que existe una forma de prosperar que no corrompe tu alma, una forma de tener recursos sin ser poseído por ellos, una forma de vivir en abundancia que solo aumenta cuanto más compartes. Y el secreto no estaba en alguna fórmula mágica o estrategia financiera. El secreto estaba en un cambio fundamental de perspectiva sobre lo que significa ser rico. Para Catherine, ser rica significaba ser un instrumento a través del cual la abundancia divina pudiera fluir al mundo. Significaba entender que tú no eres el destino final de la prosperidad. Tú eres un puente. Significaba descubrir que cuanto más liberas, más recibes. No porque estés haciendo un cambio espiritual, sino porque te estás alineando con las leyes naturales de la abundancia universal. Y aquí está la lección que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. La verdadera abundancia no es sobre cuánto dinero tienes en la cuenta. Es sobre cuánta vida puedes generar a través de los recursos que pasan por ti. No es sobre el tamaño de tu casa. Es sobre cuántas personas encontraron refugio
a través de tu generosidad. No es sobre el auto que manejas. Es sobre cuántas jornadas de transformación facilitaste para otras personas. Catherine vivió y murió, probando que es posible ser rica y sencilla al mismo tiempo. Rica en impacto, sencilla en el estilo de vida, rica en legado, sencilla en las necesidades personales, rica en propósito, sencilla en la ejecución. Su paradoja no era una contradicción, era una revolución silenciosa que mostró al mundo que existe una forma completamente diferente de relacionarse con la prosperidad, una forma que libera en vez de esclavizar, una forma que multiplica en vez de disminuir, una forma que trasciende en vez de limitar. Y tal vez sea hora de que descubras tu propia versión de este paradojo. Tal vez sea hora de dejar de perseguir riqueza y comenzar a administrar abundancia. Tal vez sea hora de dejar de medir la prosperidad por lo que acumulas y comenzar a medir por lo que liberas. Tal vez sea hora de entender que la mayor abundancia que puedes experimentar es saber que tu vida se ha convertido en un canal a través del cual otras vidas han sido transformadas. Porque, al final de cuentas, esa fue la gran enseñanza de Kathryn Kuhlman, que puedes morir rico incluso viviendo simple, desde que entiendas que la verdadera riqueza no es algo que posees, es algo que te conviertes